suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Vida perfecta, mentira perfecta. Santiago Ramírez estaba de pie en su espaciosa cocina, observando cómo el amanecer pintaba el horizonte de Monterrey en tonos dorados y carmesí. A sus 35 años, tenía todo lo que un hombre podría desear: una próspera empresa de ciberseguridad, una hermosa casa con vista a la Sierra Madre y lo que él creía que era el matrimonio perfecto con Carolina. Su experiencia militar en inteligencia le había servido bien en el mundo tecnológico, convirtiendo a Sistemas de Seguridad Ramírez en una compañía que protegía algunos de los datos más sensibles de la nación. La cafetera gorgoteó al encenderse mientras Santiago revisaba mensajes encriptados en su tableta. 3 años de matrimonio con Carolina habían sido maravillosos. Ella era brillante, trabajaba como traductora independiente para corporaciones internacionales, lo que explicaba sus frecuentes viajes. Su talento lingüístico lo había impresionado desde su primer encuentro en una conferencia de ciberseguridad en la Ciudad de México. «Buenos días, guapo», se escuchó la voz de Carolina detrás de él. Se giró para verla bajar las escaleras en su bata de seda, con su cabello castaño rojizo cayendo sobre sus hombros. Incluso después de 3 años, ella todavía le robaba el aliento. «El café ya casi está listo», dijo Santiago, atrayéndola hacia él para darle un beso. «Te levantaste temprano para alguien que regresó de Praga a la medianoche». «El desfase horario funciona de maneras misteriosas», rió ella, dejando escapar ese sonido musical del que él se había enamorado. «Además, quería pasar tiempo con mi CEO favorito antes de tu gran presentación de hoy». Santiago sonrió. Ese día, Sistemas de Seguridad Ramírez presentaría su más reciente software de encriptación cuántica a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, un contrato valuado en 866 millones de pesos y años de desarrollo. Solo un puñado de personas conocía los detalles, incluida Carolina, quien había ayudado a traducir parte de la documentación técnica. «Debería ducharme y alistarme», dijo Carolina, dirigiéndose hacia las escaleras. «Esta presentación va a cambiar todo para nosotros». Mientras ella desaparecía en el piso de arriba, el teléfono de Santiago vibró. El nombre de su hermana, Lorena, apareció en la pantalla. Como piloto de Aeroméxico, rara vez llamaba durante horas de trabajo a menos que fuera algo urgente. «Hola, Lorena, ¿no se supone que deberías estar volando hoy?» «Santiago, necesito preguntarte algo extraño», su voz se notaba tensa, casi en un susurro. «¿Carolina? ¿Está en casa en este momento?» Santiago miró hacia las escaleras y escuchó que la ducha comenzaba a correr. «Sí, se está bañando». «¿Por qué?» El silencio al otro lado de la línea se prolongó de manera incómoda. Cuando Lorena volvió a hablar, su voz bajó a un susurro. «Eso es imposible, porque estoy viendo su pasaporte en este momento. Acaba de abordar mi vuelo a Ginebra». La taza de café se resbaló de la mano de Santiago y se hizo añicos contra el piso de mármol. Su entrenamiento militar se activó de inmediato, con la misma fría claridad que lo había mantenido con vida durante operaciones encubiertas en Europa del Este. «¿Estás segura de que es su pasaporte?» «Santiago, he visto a Carolina docenas de veces. Misma foto, misma firma, mismo todo. Está sentada en primera clase, en el asiento 2A, y se ve exactamente igual a tu esposa». En ese momento, Santiago escuchó pasos detrás de él. Se giró y vio a Carolina de pie en el umbral, con el cabello mojado por la ducha y una expresión de preocupación. «¿Todo bien?» «Escuché que algo se rompió». Santiago estudió su rostro, los mismos ojos verdes, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda debido a un accidente en la infancia, la forma en que tocaba inconscientemente su anillo de bodas cuando estaba nerviosa. Todo estaba exactamente como debía estar. Sin embargo, su hermana estaba a miles de kilómetros de distancia viendo a alguien con el pasaporte de Carolina abordar un vuelo internacional. «Solo se me cayó la taza», dijo Santiago con cuidado, aún sosteniendo el teléfono. «Lorena, te llamo luego». Al colgar, la mente de Santiago repasó a toda velocidad las diferentes posibilidades. El robo de identidad era común, pero conseguir un pasaporte duplicado requería conexiones, recursos y tiempo. Esto no era una casualidad. ¿Era Lorena?, preguntó Carolina,
arrodillándose para ayudar a recoger los fragmentos de cerámica. ¿Está todo bien? Solo cosas de pilotos, respondió Santiago, observando sus movimientos con atención. ¿Era su imaginación o ella parecía aliviada? Durante la siguiente hora, Santiago siguió mecánicamente con su rutina matutina mientras su mente intentaba resolver el problema. Se despidió de Carolina con un beso, la vio irse a lo que ella dijo que era una reunión con un nuevo cliente, y luego fue de inmediato a la oficina de su casa. La experiencia en seguridad de Santiago le había enseñado a confiar en sus instintos, y justo en ese momento, cada uno de ellos le gritaba que algo andaba terriblemente mal. Inició su sistema informático encriptado y comenzó a cruzar todos los datos que pudo encontrar sobre las actividades recientes de Carolina. Capítulo 2. Grietas en los cimientos. Los dedos de Santiago volaban sobre el teclado mientras accedía a bases de datos a las que muy pocos civiles podían ingresar. Su autorización militar, aunque oficialmente vencida, aún le abría ciertas puertas a través de viejos contactos. Lo que descubrió en las siguientes 3 horas habría destrozado a un hombre más débil. Los registros de las tarjetas de crédito mostraban que la tarjeta de Carolina había sido utilizada simultáneamente en Monterrey y en varias ciudades europeas durante los últimos 6 meses. No se trataba solo de pequeñas compras que pudieran justificarse como adquisiciones en línea, sino de estadías en hoteles, cuentas de restaurantes e incluso tarifas de estacionamiento, ubicaciones físicas que requerían su presencia. Santiago revisó las grabaciones de seguridad de su propio sistema doméstico. Retrocedió por semanas de grabaciones, estudiando a la mujer con la que había estado viviendo. Ahí estaban, diferencias sutiles que nunca había notado. La forma en que sostenía el tenedor, con la mano izquierda en lugar de la derecha, como ya no tarareaba al cocinar, algo que la verdadera Carolina hacía constantemente, o el ligero cambio en su risa que él había atribuido a la felicidad. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Carolina, la reunión se extendió. No me esperes despierto esta noche. Te amo. Santiago se quedó mirando el mensaje. La verdadera Carolina nunca usaba puntos en sus mensajes de texto. Era una de sus peculiaridades que antes lo volvía loco. Ella hubiera escrito, te amo, sin punto final. Llamó a su investigador privado, Diego Cruz, un exmiembro de las Fuerzas Especiales que había servido bajo su mando en Tamaulipas. Diego, necesito un trabajo prioritario. Verificación completa de antecedentes y rastreo de ubicación actual. ¿De quién? Santiago dudó, las palabras se sentían como vidrio en su garganta. De mi esposa. 2 horas más tarde, Diego llegó a la oficina de Santiago con una carpeta gruesa y una expresión sombría. No le va a gustar esto, jefe. Diego esparció varias fotos sobre el escritorio. Hice un reconocimiento facial en bases de datos internacionales. La mujer que está en su casa. Su verdadero nombre es Vera Navarro. Es parte de una sofisticada red de robo de identidad y espionaje corporativo con sede en Europa del Este. Santiago estudió las fotografías de lado a lado. Vera lucía casi idéntica a Carolina, pero las sutiles diferencias estaban ahí una vez que sabías qué buscar. ¿Dónde está mi verdadera esposa? La expresión de Diego se oscureció. Ahí es donde se complica. Carolina Ramírez desapareció hace 8 meses mientras viajaba por Bulgaria para un trabajo de traducción. La policía local lo registró como un caso de persona desaparecida, pero quedó enterrado bajo la burocracia. ¿8 meses? A Santiago se le heló la sangre. He estado viviendo con una impostora durante 8 meses. La cosa empeora. El jefe de Vera Navarro es un hombre llamado Arturo Herrera, ex Spetsnaz, que ahora dirige operaciones de espionaje industrial. Se especializan en infiltraciones a largo plazo de ejecutivos tecnológicos. Las manos de Santiago se cerraron en puños. El proyecto de encriptación cuántica de su empresa. Vera había tenido acceso a todo, a cada detalle del contrato con la Sedena, a cada protocolo de seguridad, a cada debilidad de su sistema. ¿Hay más?, continuó Diego. La operación de Herrera está financiada por un consorcio de empresas tecnológicas extranjeras que buscan robar las innovaciones de defensa mexicanas. Ya han hecho esto antes. Reemplazan a la pareja del objetivo, extraen información durante meses o años y luego desaparecen con todo. La mente militar de Santiago ya estaba trabajando, calculando ángulos y posibilidades.
Pero, bajo ese pensamiento táctico, se gestaba una furia fría. Se habían llevado a su esposa. Habían violado su hogar, su vida, su confianza. Y creían que simplemente podían desaparecer cuando su misión estuviera completa. Diego, necesito que establezcas vigilancia sobre Vera las 24 horas del día. Pero que ella no se dé cuenta. Quiero saber con quién se reúne, cada llamada que hace, cada movimiento. ¿Qué estás planeando, Santiago? Santiago miró por la ventana de su oficina hacia el horizonte de Monterrey, su reflejo mostraba la expresión dura que alguna vez había hecho que agentes enemigos confesaran sus secretos. Voy a encontrar a mi verdadera esposa, y luego voy a destruir a todos los involucrados en su desaparición. Capítulo 3. La preparación del cazador. Esa noche, Santiago regresó a casa y encontró a Vera preparando la cena, tarareando suavemente. Verla usando el delantal de Carolina y cocinando sus recetas favoritas lo llenó de una furia controlada que habría aterrorizado a sus enemigos. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Vera, besándole la mejilla con unos labios que no eran los de su esposa. Productivo, respondió Santiago, estudiando sus microexpresiones. La presentación ante la Sedena es mañana. Estoy nerviosa por ello. Estarás brillante, dijo ella, tocándole el brazo. Siempre lo eres. Santiago asintió, reconociendo el sutil intento de extraer más información sobre la presentación. Durante la cena, la alimentó con información falsa y cuidadosamente elaborada sobre los protocolos de encriptación, observando cómo archivaba cada detalle en su memoria para pasarlo a sus jefes. Después de que Vera se fue a la cama, Santiago bajó a su taller en el sótano, una habitación que ella nunca había mostrado interés en explorar. Allí, rodeado de equipos electrónicos y de vigilancia, comenzó a planear la operación más compleja de su vida. Los reportes de vigilancia de Diego llegaban cada hora. Vera había hecho 3 llamadas a números irrastreables, enviado mensajes encriptados a través de una aplicación segura y visitado una casa de seguridad en San Pedro Garza García 2 veces esa semana. El patrón era claro, se estaba preparando para la extracción. Santiago abrió los archivos de inteligencia sobre Arturo Herrera. El hombre era un fantasma que se movía a través de identidades como el humo, pero los fantasmas dejan rastros, y Santiago había pasado años aprendiendo a seguirlos. Su computadora emitió un tono, anunciando un mensaje encriptado de un viejo contacto en la comunidad de inteligencia, Claudio Valdés, quien ahora trabajaba en seguridad privada en Europa. Encontré algo sobre tu caso de persona desaparecida. La policía búlgara no fue incompetente. Fueron comprados. Tu esposa se topó con algo mucho más grande que un simple secuestro. Descubrió que la operación de Herrera planeaba infiltrarse en sistemas de seguridad Ramírez meses antes de que hicieran su movimiento. A Santiago se le heló la sangre. Carolina no había sido una víctima al azar. Había estado tratando de advertirle. Dejó algo para ti. Una caja de seguridad en Viena a nombre de Traducciones Ramírez S.A.D.C.B. Caja número 247. La llave está escondida en su osito de peluche de la infancia. Revisa la oreja izquierda. Santiago corrió escaleras arriba hacia su habitación, donde Vera dormía. En el closet, exactamente donde Carolina siempre lo había guardado, estaba el gastado osito de peluche de su infancia. Santiago palpó con cuidado a lo largo de la oreja izquierda y encontró una pequeña hendidura en la costura. Adentro había una diminuta llave de caja de seguridad. Mientras sostenía la llave, el teléfono de Santiago vibró con otro mensaje de Claudio. Herrera está planeando algo grande en Ginebra. Hay una cumbre bancaria la próxima semana. Tu esposa podría seguir viva. La mantendrían como seguro hasta que la operación se complete. Santiago miró a Vera, durmiendo pacíficamente en su cama, y una sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa agradable. Pasó el resto de la noche preparándose. Para el amanecer, Santiago había diseñado un plan que habría impresionado a sus antiguos oficiales al mando. Era audaz, peligroso y dependía de usar las propias tácticas de Herrera en su contra. Primero, usaría la confianza de los jefes de Vera para alimentarlos con información falsa. Segundo, seguiría el rastro del dinero del contrato con la Sedena para exponer toda la conspiración. Finalmente, usaría sus propias habilidades y recursos para cazar a Arturo Herrera y rescatar a Carolina.
Pero Santiago Ramírez había aprendido paciencia en el ejército. Dejaría que sus enemigos creyeran que estaban ganando, justo hasta el momento en que los destruyera por completo. Cuando Vera se despertó y le sonrió con afecto robado, Santiago le devolvió la sonrisa. Ella no tenía idea de que el hombre al que había estado manipulando durante 8 meses estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Capítulo 4. La red se desenreda. 3 días después de descubrir la verdad, Santiago estaba de pie en la sala de conferencias de su empresa, dando la presentación que sellaría el destino de su enemigo. Oficiales de la Sedena estaban sentados alrededor de la mesa pulida mientras Santiago explicaba el sistema de encriptación cuántica que revolucionaría las comunicaciones militares. Pero las diapositivas que estaban viendo no eran las reales. Como pueden ver, dijo Santiago, haciendo clic para mostrar protocolos de encriptación deliberadamente defectuosos, nuestro sistema utiliza una distribución de claves cuánticas de 2048 bits con corrección de errores estándar. En la audiencia, el general Iván Barajas asintió con aprobación, sin saber que estaba presenciando una obra de teatro. El verdadero sistema de encriptación cuántica utilizaba una revolucionaria clave de 4096 bits con la información patentada de corrección de errores de Santiago, algo que Vera reportaría obedientemente a sus jefes. Después de la presentación, Santiago regresó a casa y encontró a Vera en su estudio. Ella cerró rápidamente su computadora portátil cuando él entró. Solo estaba revisando mis correos, dijo ella, con una inocencia ensayada. Por supuesto, respondió Santiago, sabiendo que ella había fotografiado los archivos falsos de la presentación que él había dejado abiertos a propósito. La presentación salió bien. El general Barajas cree que conseguiremos el contrato. Esa noche, el equipo de vigilancia de Diego reportó que Vera había hecho un viaje urgente a la casa de seguridad en San Pedro Garza García. A través de micrófonos de largo alcance, captaron fragmentos de su conversación. La encriptación es más débil de lo esperado. Claves de 2048 bits con protocolos estándar. Más fácil de descifrar de lo que pensábamos. Santiago sonrió. La organización de Herrera desperdiciaría meses intentando descifrar debilidades fantasma que no existían en el sistema real. Mientras tanto, Santiago había estado ocupado con su propia recolección de inteligencia. Utilizando contactos en el mundo bancario, rastreó el dinero que fluía hacia la operación de Herrera. El rastro condujo, a través de 3 empresas fantasma, a un consorcio de firmas tecnológicas chinas y rusas, todas desesperadas por robar las innovaciones de defensa mexicanas. Pero el descubrimiento más importante llegó de Viena. Santiago había volado allí bajo una identidad falsa, usando habilidades aprendidas en inteligencia militar. La caja de seguridad contenía la verdadera investigación de Carolina sobre la red de Herrera, meses de evidencia cuidadosamente recopilada, fotografías, registros financieros y, lo más importante, un mapa detallado de las operaciones de Herrera en toda Europa. Carolina había sido más que una traductora. Había estado trabajando encubierta para la Interpol, investigando la misma red que finalmente la había capturado. Sus últimas notas, fechadas solo unos días antes de su desaparición, revelaban el asombroso alcance de las ambiciones de Herrera. No solo están robando secretos tecnológicos. Están creando perfiles de cientos de contratistas de defensa mexicanos. Mapeando vulnerabilidades para un ciberataque coordinado. La empresa de Santiago es solo el principio. La última página contenía una dirección en los Alpes suizos y una sola línea: si algo me pasa, aquí es donde llevan a los prisioneros de alto valor. Santiago memorizó cada detalle de la inteligencia de Carolina y luego destruyó los originales. Voló de regreso a Monterrey con un nuevo aprecio por el coraje de su esposa y una determinación ardiente de terminar lo que ella había comenzado. Esa noche, mientras Vera dormía a su lado, Santiago recibió un mensaje encriptado de Diego: se están moviendo. Vera recibió nuevas órdenes hoy. La línea de tiempo se ha acelerado. A Santiago no le sorprendió. Su presentación falsa había convencido a Herrera de que el sistema de encriptación era vulnerable, lo que hacía que una acción inmediata fuera más atractiva que la paciente infiltración a largo plazo que habían planeado originalmente. Santiago. La voz de Vera surgió suavemente desde la oscuridad. ¿Estás despierto? Solo pensaba en el trabajo, respondió él. Yo también he estado pensando. Ella se acercó más y su mano encontró el pecho de él. ¿En nosotros? ¿En nuestro futuro? Santiago sintió que apretaba la mandíbula.
Incluso en ese momento, ella mantenía la farsa, posiblemente preparándose para su extracción final. ¿Qué hay de nuestro futuro? Te amo, susurró ella. Y Santiago se preguntó si había una emoción genuina detrás de las palabras o si simplemente era muy buena actriz. Quiero que sepas que pase lo que pase. ¿Pase lo que pase? Santiago se volvió para mirarla en la oscuridad. ¿Por qué dirías eso? Solo que la vida es impredecible. Quiero asegurarme de que sepas cómo me siento. Santiago contempló su silueta a la luz de la luna, esta mujer que llevaba el rostro de su esposa y dormía en la cama de su esposa. Al día siguiente, probablemente recibiría órdenes para completar su misión. En cuestión de días, seguramente desaparecería, llevándose consigo todo lo que había aprendido sobre su empresa, su vida y sus vulnerabilidades. Pero Santiago Ramírez tenía otros planes. Yo también te amo, mintió, con la voz firme como el acero. Dulces sueños, Carolina. Mientras Vera volvía a quedarse dormida, Santiago comenzó la fase final de su preparación. Para la noche siguiente, la cacería comenzaría en serio. Capítulo 5. La trampa se cierra. La oportunidad de Santiago llegó la noche siguiente cuando Vera anunció que tenía que encontrarse con un cliente para un proyecto de traducción urgente. Podría tomarme algunas horas, dijo ella, tomando su bolso con la misma eficiencia casual que había mostrado durante meses. No me esperes despierto. Ten cuidado, respondió Santiago, dándole un beso de despedida por lo que sabía sería la última vez. El equipo de vigilancia de Diego siguió a Vera hasta un hotel exclusivo en el centro, donde se reunió con un hombre que coincidía con la descripción de Arturo Herrera. A través de micrófonos direccionales y lentes telefoto, captaron inteligencia crucial. Vera sería extraída en 48 horas, inmediatamente después de una carga final de datos desde los servidores de la empresa de Santiago. Pero Santiago ya estaba 3 pasos adelante. Mientras Vera se reunía con su jefe, Santiago estaba en la sala de servidores de su empresa, implementando una trampa digital que habría enorgullecido a sus antiguos colegas de inteligencia. Cada archivo al que Vera había accedido durante los últimos meses había sido reemplazado con versiones modificadas que contenían códigos de rastreo. Cuando el equipo de Herrera intentara usar los datos robados, estos enviarían una señal a los servidores privados de Santiago, revelando sus ubicaciones exactas. Más importante aún, Santiago había preparado una sorpresa especial. Los archivos de encriptación cuántica que Vera había fotografiado contenían un malware oculto disfrazado de errores de cálculo. Cuando el equipo de Herrera intentara aplicar ingeniería inversa a la tecnología, el malware no solo corrompería sus sistemas, sino que también le daría a Santiago acceso remoto a toda su red. A la medianoche, Santiago recibió la confirmación de que Vera había regresado a casa. Ella se metió en la cama en silencio, creyéndolo dormido. ¿Cómo te fue en la reunión?, preguntó Santiago suavemente. Bien, susurró ella. Solo una aburrida revisión de contrato. Santiago asintió en la oscuridad, sabiendo que probablemente acababa de recibir las instrucciones finales para el robo de datos. El día siguiente sería su último día manteniendo la farsa. La mañana siguiente transcurrió con normalidad. Vera preparó el desayuno, se despidió de él con un beso y se fue a lo que afirmó era otra reunión con un cliente. Sin embargo, el equipo de Diego reportó que ella nunca salió del hotel donde se había reunido con Herrera. Al mediodía, Santiago recibió un mensaje encriptado de una fuente inesperada: Lorena, su hermana, la piloto de avión. La mujer con el pasaporte de Carolina nunca llegó a Ginebra. Desapareció del aeropuerto de Múnich durante una escala. La policía encontró su pasaporte en el basurero de un baño. Santiago sonrió con amargura. Herrera estaba limpiando la casa, eliminando cabos sueltos antes de la fase final de la operación. El pasaporte falso había cumplido su propósito como distracción, haciendo que Santiago mirara en la dirección equivocada mientras ellos solidificaban su infiltración. Pero lo habían subestimado. Esa tarde, el teléfono de Santiago vibró con un mensaje de texto de Carolina: surgió algo del trabajo. Saldré de la ciudad por unos días. Te amo. Santiago se quedó mirando el mensaje y luego le contestó: ¿a dónde vas? No hubo respuesta. Intentó llamar, pero el teléfono mandó directo al buzón de voz. Vera Navarro había desaparecido tan repentinamente como había aparecido en su vida hacía 8 meses. Pero Santiago estaba listo.
Su teléfono se iluminó de inmediato con alertas del software de rastreo integrado en los archivos robados. Se estaba accediendo a los datos desde una ubicación en Ginebra, específicamente desde un hotel de lujo que atendía a viajeros de negocios internacionales. Santiago empacó rápidamente, llevando solo lo esencial y equipo que no activara la seguridad del aeropuerto. Su pasaporte diplomático, un remanente de sus días en inteligencia militar, lo ayudaría a pasar por la aduana sin preguntas. Mientras su avión despegaba de Monterrey, Santiago repasó todo lo que sabía sobre la operación de Arturo Herrera. El hombre era metódico, cuidadoso y letal. Pero tenía una debilidad, la arrogancia. Después de 8 meses de infiltrarse con éxito en la vida de Santiago, Herrera creía entender a su oponente. Estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. Diego se quedó en Monterrey, coordinando con los otros contactos de Santiago y manteniendo vigilancia sobre los asociados conocidos de la red de Herrera. Si alguien intentaba terminar lo que Vera había comenzado, caminaría directo hacia una trampa. Pero el verdadero enfoque de Santiago estaba en Suiza, donde la inteligencia de Carolina sugería que Herrera retenía a prisioneros de alto valor. Si su esposa todavía estaba viva, ahí es donde estaría. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, Santiago sintió la familiar calma gélida de una operación que recién comenzaba. Había pasado meses siendo reactivo, descubriendo el alcance del engaño pieza por pieza. Ahora era momento de tomar la iniciativa. Arturo Herrera había hecho de esto algo personal en el momento en que se llevó a Carolina. Ahora Santiago le enseñaría la diferencia entre robarle a un empresario y amenazar a un soldado. Capítulo 6. En la Cueva del León. Los hoteles de lujo de Ginebra eran una tapadera perfecta para el espionaje internacional. Había tantos empresarios y diplomáticos legítimos que unas cuantas caras más no llamaban la atención. Santiago se registró en el Gran Hotel Kempinski bajo una identidad falsa, a 3 cuadras de donde su software de rastreo ubicaba los datos robados. Su primera prioridad era localizar la base operativa de Herrera. El lujoso hotel desde donde se accedía a los datos resultó ser el Hotel President Wilson, con vista al lago Le Mans. Santiago pasó el día realizando vigilancia desde varios puntos de observación, identificando patrones y medidas de seguridad. A las 6 de la tarde, su paciencia fue recompensada. Vera Navarro salió por la entrada principal del hotel, sin interpretar ya el papel de esposa amorosa. Su cabello era diferente, más corto, más oscuro, y se movía con la eficiencia y seguridad de alguien que opera en su elemento natural. Estaba acompañada por 2 hombres, uno que Santiago no reconoció y otro que coincidía con las fotos de inteligencia de Arturo Herrera. Alto, delgado, con el porte de un exoperador de fuerzas especiales, Herrera lucía exactamente como lo que era, un depredador peligroso. Santiago los siguió a distancia mientras conducían a un aeródromo privado a las afueras de Ginebra. A través de binoculares, los vio abordar un helicóptero que se dirigía hacia los Alpes suizos. La ruta de vuelo coincidía con la ubicación de la inteligencia de Carolina, las instalaciones remotas donde Herrera retenía a prisioneros de alto valor. Esa noche, Santiago se puso en contacto con Claudio Valdés, su contacto de inteligencia en Europa. Se reunieron en un tranquilo restaurante del casco antiguo de Ginebra. «Estás caminando hacia una fortaleza», advirtió Claudio, extendiendo fotos satelitales sobre la mesa. «El complejo de Herrera está construido en la ladera de la montaña. Rutas de acceso mínimas, sistemas de seguridad sofisticados. Las autoridades suizas no pueden tocarlo. Técnicamente, es un espacio aéreo internacional». ¿Y los prisioneros? La inteligencia sugiere que tiene al menos a 6 personas retenidas, ejecutivos de tecnología, contratistas gubernamentales, cualquiera con información valiosa. La buena noticia es que mantienen a los prisioneros vivos mientras les son útiles. La mala noticia es lo que pasa cuando dejan de serlo. Santiago estudió las imágenes satelitales, su mente militar calculó automáticamente las rutas de aproximación y las posiciones defensivas. El complejo era, en efecto, una fortaleza, pero toda fortaleza tenía debilidades. «Necesito equipo», dijo Santiago. «Nada que pueda ser rastreado a ninguna agencia gubernamental». Claudio sonrió sombríamente. «Conozco a un sujeto». 3 horas después, Santiago tenía todo lo que necesitaba. Equipo de escalada, dispositivos electrónicos tácticos y armas especializadas que no aparecerían en ningún inventario oficial.
También tenía algo más valioso, inteligencia detallada sobre los protocolos de seguridad de Herrera, recopilada por agencias de inteligencia europeas durante años de observación. La debilidad del complejo era su propia fuerza. Construido para ser inexpugnable, tenía rutas de escape limitadas. Si Santiago lograba entrar y crear el caos suficiente, las propias medidas de seguridad de Herrera jugarían en su contra. Pero primero, Santiago tenía que accionar su propia trampa. De vuelta en su habitación de hotel, activó el malware que había ocultado en los archivos de encriptación robados. Como era de esperar, el equipo de Herrera había intentado aplicar ingeniería inversa al sistema de encriptación cuántica. El malware comenzó a transmitir inmediatamente todo desde sus computadoras, no solo datos técnicos, sino planes operativos, ubicaciones de prisioneros, y lo más importante, la red completa de los activos de Herrera en toda Europa. El teléfono de Santiago vibraba con los datos entrantes mientras meses de inteligencia cuidadosamente ocultada quedaban al descubierto, registros financieros que mostraban pagos a funcionarios corruptos. Material de chantaje utilizado para controlar activos y una lista completa de cada operativo en la red de Herrera, incluyendo sus asignaciones actuales. Pero la información más importante era un registro de prisioneros. Carolina Ramírez figuraba como el activo 23C, prioridad 1, activo. Estaba viva. Las manos de Santiago temblaron ligeramente al leer el resumen de inteligencia. Carolina había sido interrogada extensamente sobre la empresa de Santiago y sus antecedentes militares, pero no les había dado nada útil. Su entrenamiento en la Interpol la había preparado para eso. El registro también reveló algo que le heló la sangre a Santiago. La eliminación de Carolina estaba programada en 72 horas, tan pronto como el equipo de Herrera terminara de explotar los datos de encriptación robados. Santiago miró su reloj, menos de 3 días para infiltrarse en una fortaleza alpina, rescatar a su esposa y escapar con ambos con vida. Había enfrentado peores probabilidades en Tamaulipas, pero nunca con riesgos tan personales. Mientras Santiago preparaba su equipo y estudiaba el plano del complejo, pensó en Vera Navarro, la mujer que había compartido su cama durante 8 meses mientras planeaba su destrucción. Al día siguiente, cuando llegara al complejo de Herrera, la volvería a ver. Pero esta vez, ella lo vería como realmente era. No un objetivo al que manipular, sino un soldado en una misión. Santiago Ramírez venía a recuperar a su esposa, y que Dios ayudara a cualquiera que se interpusiera en su camino. Capítulo 7. Asalto a la montaña. A las 3 de la madrugada, Santiago comenzó su ascenso por los Alpes suizos hacia el complejo de Herrera. La aproximación requirió 6 horas de escalada técnica a través de un terreno traicionero, pero era la única ruta que evitaba los sensores de seguridad y los puestos de guardia. Su entrenamiento militar le fue muy útil mientras surcaba paredes de roca cubiertas de hielo y cornisas estrechas. El complejo, construido en una meseta natural a 2,400 metros sobre el nivel del mar, parecía estar tallado en la propia montaña. 3 antenas parabólicas en el techo confirmaron que este era el principal centro de comunicaciones de Herrera. Santiago estableció un puesto de observación en una formación de cueva natural a 500 metros del perímetro del complejo. A través de su mira táctica, contó a 12 guardias visibles, todos con armas de grado militar y moviéndose con disciplina profesional. Los sensores de movimiento cubrían las rutas de aproximación evidentes y las imágenes térmicas revelaron a por lo menos 6 guardias más apostados dentro del edificio principal. Pero Santiago tenía ventajas que ellos no podían anticipar. El malware en sus sistemas le había dado acceso completo a su red de seguridad. Con unas pocas pulsaciones en su tableta táctica, podía monitorear sus comunicaciones, desactivar sistemas de alarma e incluso acceder a sus cámaras de vigilancia internas. A las 4 de la tarde, Santiago observó a través de las cámaras de seguridad hackeadas cómo Vera Navarro y Arturo Herrera recorrían el nivel de detención del complejo. Las imágenes confirmaron la ubicación de Carolina, una celda de alta seguridad en el nivel más profundo de la instalación. Parecía débil pero no derrotada, su postura desafiante era reconocible incluso a través del vídeo de vigilancia de baja resolución. Santiago sintió una oleada de orgullo mezclado con rabia. Su esposa había soportado 8 meses de cautiverio sin quebrarse, protegiéndolo a él y a su empresa, incluso bajo extrema coacción. Pero mientras Santiago observaba, Herrera señaló la celda de Carolina e hizo un gesto de corte a través de su propia garganta. El mensaje era claro, su utilidad estaba llegando a su fin.
Santiago revisó su equipo por última vez. Tenía quizás 6 horas antes de que actuaran contra Carolina. El cambio de turno del complejo a la medianoche le daría su mejor oportunidad, pero aún así requeriría una sincronización perfecta y mucha suerte. A las 11:30 de la noche, Santiago comenzó su infiltración. Usando cargas térmicas colocadas durante su reconocimiento, creó múltiples distracciones alrededor del perímetro del complejo. Mientras los guardias respondían a las aparentes brechas de seguridad en los lados norte y este, Santiago se acercó por el oeste, utilizando su acceso hackeado para desactivar los sensores de movimiento en un estrecho pasillo entre las rutas de patrullaje. El sistema de ventilación del complejo le sirvió de entrada, tal como lo había planeado. Las instalaciones militares se construían para mantener a la gente afuera, no para evitar que alguien con el conocimiento adecuado entrara. Santiago cayó en un pasillo de mantenimiento e inmediatamente accedió al sistema de seguridad a través de una conexión por cable. En cuestión de minutos, tenía control total de la electrónica del complejo, cámaras, alarmas, cerraduras de puertas e incluso los sistemas de iluminación. Avanzando por pasillos oscuros con gafas de visión nocturna, Santiago eliminó sistemáticamente a los guardias con precisión silenciosa. Su entrenamiento militar le había enseñado a ser eficiente y misericordioso cuando era posible. Pero estos hombres habían participado en mantener a su esposa prisionera. Su misericordia tenía límites. El nivel de detención del complejo estaba protegido por medidas de seguridad adicionales, pero el acceso de Santiago a sus sistemas convirtió cada defensa en una herramienta a su favor. Las cerraduras electrónicas se abrían a sus órdenes. Las cámaras de seguridad le mostraban exactamente dónde estaban posicionados los guardias. Incluso el sistema de anuncios de las instalaciones estaba bajo su control. A las 12:47 de la noche, Santiago llegó a la celda de Carolina. Ella estaba sentada en una litera estrecha, mirando al techo con la mirada perdida de alguien que había sido empujado hasta sus límites psicológicos. Cuando la puerta de la celda se abrió con un clic, se tensó, esperando otro interrogatorio. ¿Carolina? Susurró Santiago. Ella se volvió y sus ojos se abrieron con incredulidad. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego ella estaba en sus brazos y Santiago sintió que 8 meses de rabia y dolor cuidadosamente controlados se desplomaban sobre él. ¿Cómo es que tú? Empezó a decir. Larga historia, dijo Santiago, revisando el pasillo. Ahora mismo tenemos que movernos. Pero cuando llegaron a la salida del nivel de detención, las alarmas comenzaron a sonar por todo el complejo. La infiltración de Santiago había sido descubierta. Por aquí, dijo Santiago, guiando a Carolina hacia la ruta de escape que había planeado. Pero su camino estaba bloqueado por 6 guardias, todos armados con rifles automáticos. Santiago se paró frente a Carolina, apuntando con su propia arma a los guardias. Detrás de ellos, podía escuchar más pasos acercándose. Vaya, se escuchó una voz familiar. Santiago se giró para ver a Arturo Herrera acercándose, flanqueado por Vera Navarro y guardias adicionales. El famoso Santiago Ramírez, mostrando finalmente su verdadero rostro, Herrera sonrió con frialdad. Ha causado considerables inconvenientes, señor Ramírez. Mi organización ha invertido meses en la hospitalidad de su esposa. Me temo que el retorno de esa inversión requiere su silencio permanente. Santiago calculó rápidamente, 12 oponentes armados, munición limitada y a Carolina que proteger. Las probabilidades eran imposibles bajo cualquier medida convencional. Afortunadamente, Santiago Ramírez nunca había sido convencional. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Cometiste un error crítico, Herrera, dijo Santiago, con el arma firme a pesar de estar superado en número 12-1. Ah, sí. ¿Y cuál es? Santiago sonrió con severidad. Asumiste que vine aquí solo. Presionó un botón en su tableta táctica y las luces del complejo se apagaron por completo. En la oscuridad, Santiago escuchó a Herrera ladrar órdenes, pero ya era demasiado tarde. Las explosiones comenzaron 30 segundos después. Santiago había pasado la tarde saboteando los propios sistemas de seguridad del complejo en su contra. Las cargas que había colocado durante su reconocimiento no eran simples distracciones, eran demoliciones de precisión diseñadas para colapsar secciones específicas de las instalaciones mientras mantenían intacto el nivel de detención.
En medio del caos de mampostería cayendo y metal retorcido, Santiago tomó a Carolina y se movió hacia la salida de emergencia que había identificado horas antes. Detrás de ellos, los hombres de Herrera luchaban por navegar por las instalaciones oscuras y colapsando. Pero la verdadera trampa de Santiago apenas comenzaba. La iluminación de emergencia parpadeó, revelando la sala principal de computadoras del complejo y a la docena de hombres con equipo táctico que salieron de su escondite. No eran aliados de Santiago. Era la Policía Federal Suiza, armada con órdenes de arresto y evidencia de los crímenes internacionales de Herrera. Arturo Herrera, llamó el líder del equipo con un inglés acentuado. Queda arrestado por secuestro, espionaje industrial y terrorismo. Santiago había utilizado la inteligencia de las computadoras hackeadas de Herrera para proporcionar a las autoridades suizas todo lo que necesitaban: ubicaciones de los prisioneros, registros financieros, evidencia de crímenes cometidos en suelo suizo. El malware había estado recopilando pruebas durante semanas, construyendo un caso irrefutable contra toda la organización. El rostro de Herrera mostró primero sorpresa y luego rabia al darse cuenta del alcance de la contraoperación de Santiago. Idiota y mojigato mexicano. ¿Tienes idea de lo que has? Sus palabras fueron interrumpidas cuando los oficiales tácticos suizos se movieron para arrestarlo. Pero ver a Navarro no había terminado. Sacó una pistola oculta, apuntando no a Santiago, sino a Carolina. Si no puedo completar la misión, al menos puedo limpiar los cabos sueltos. Santiago se movió sin pensar, con su cuerpo recordando años de entrenamiento de combate. El disparo que debió haber matado a su esposa lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar, pero sin detener su impulso hacia adelante. Su disparo de respuesta fue preciso y definitivo. Vera Navarro se desplomó en el suelo. La mujer que había compartido su cama y robado su confianza, moría con el nombre de la verdadera esposa de Santiago en sus labios: Carolina. Santiago se arrodilló junto a Carolina, quien revisaba su herida con eficiencia profesional. No es profunda, dijo ella, con una voz más fuerte que la que tenía en la celda. Vivirás, pedazo de tonto, magnífico e imprudente. Mientras la policía suiza aseguraba a los miembros restantes de la organización de Herrera, Santiago sostuvo a su esposa y observó cómo se llevaban a sus enemigos esposados. 8 meses de paciente planificación, investigación y preparación habían conducido a ese momento. Pero, mientras eran escoltados fuera del colapsado complejo, Santiago supo que la verdadera victoria no radicaba en capturar a Herrera ni en rescatar a Carolina. Radicaba en el simple hecho de que su esposa estaba viva, a salvo y de vuelta en sus brazos, donde pertenecía. Capítulo 9. El regreso a casa. 3 semanas después, Santiago y Carolina estaban sentados en su terraza con vista a la Sierra Madre, observando el horizonte de Monterrey brillar bajo el sol de la tarde. El hombro de Santiago estaba sanando bien, y Carolina había recuperado la mayor parte del peso que perdió durante su cautiverio. Las secuelas de la operación en Suiza habían sido complejas, pero satisfactorias. La organización de Herrera había sido completamente desmantelada con arrestos en 12 países. La tecnología de defensa robada había sido recuperada y asegurada. Lo más importante era que los otros 6 prisioneros del complejo de Herrera habían sido rescatados y reunidos con sus familias. La FGR quiere interrogarte de nuevo la próxima semana, dijo Carolina, leyendo un fajo de correspondencia oficial. Que esperen, respondió Santiago, atrayéndola hacia él. Ya les conté todo lo relevante. Lo que no les había dicho era la magnitud total de su contraoperación. El software de rastreo integrado en los archivos robados había seguido recopilando inteligencia incluso después del arresto de Herrera, revelando la estructura completa de la red de espionaje internacional. Santiago había pasado esta información discretamente a aliados apropiados, asegurándose de que la conspiración que Carolina había descubierto nunca volviera a amenazar a nadie. Diego llamó esta mañana, continuó Carolina. Las acciones de sistemas de seguridad Ramírez han subido un 30% desde que se anunció el contrato con la Sedena. Santiago asintió distraídamente. El sistema de encriptación cuántica que había desarrollado, la versión real, no el señuelo, ahora estaba protegiendo comunicaciones militares críticas. Pero el éxito financiero parecía trivial comparado con tener a su esposa de vuelta. Hay algo más, dijo Carolina suavemente. La Interpol me ofreció un puesto permanente como consultora en delitos tecnológicos internacionales. Santiago la miró,
estudiando el rostro que alguna vez pensó que nunca volvería a ver. ¿Qué les dijiste? Que lo pensaría. Después de todo lo que hemos pasado, tal vez sea hora de que ambos nos alejemos del mundo del peligro. Santiago consideró sus palabras. Sus antecedentes militares y el trabajo de inteligencia de Carolina habían moldeado sus vidas de maneras tanto positivas como destructivas. Pero también les habían dado las habilidades para sobrevivir cuando la supervivencia parecía imposible. O tal vez, dijo Santiago con cuidado, hemos aprendido que el mundo peligroso no deja en paz a la gente como nosotros. Tal vez la pregunta no sea si debemos involucrarnos, sino cómo hacerlo bajo nuestros propios términos. Carolina sonrió, la primera sonrisa completamente genuina que Santiago le había visto desde el rescate. ¿Estás sugiriendo que nos convirtamos en una especie de equipo? Estoy sugiriendo que siempre existirán personas como Herrera, y personas como nosotros son las únicas equipadas para detenerlos. Se quedaron sentados en un cómodo silencio viendo las nubes moverse sobre la sierra. Santiago pensó en Vera Navarro, la mujer que había vivido en su casa y compartido su cama mientras planeaba su destrucción. Su dedicación a la misión había sido impresionante a su propia y retorcida manera, pero había cometido el error fundamental de subestimar a su objetivo. El teléfono de Santiago vibró con un mensaje de un número encriptado, nueva situación en desarrollo. Espionaje corporativo con implicaciones de seguridad nacional. ¿Están usted y su esposa disponibles para una consulta? Santiago le mostró el mensaje a Carolina, quien lo leyó 2 veces antes de levantar la vista hacia él. ¿Qué opinas?, preguntó ella. Santiago consideró la pregunta. 3 semanas atrás, era un empresario exitoso con una hermosa esposa y una vida cómoda. Ahora, era un hombre que había desmantelado una red de espionaje internacional, rescatado a su esposa de su cautiverio en los Alpes y aprendido que, a veces, los enemigos más peligrosos son los rostros de las personas que más amas. Creo, dijo Santiago, escribiendo una respuesta al mensaje encriptado, que el mundo necesita personas dispuestas a luchar por lo correcto. Creo que hemos demostrado que somos muy buenos en eso, y creo que hacemos un excelente equipo. Carolina se apoyó en su hombro mientras él presionaba enviar, aceptando cualquier nuevo desafío que les esperara. ¿Juntos?, preguntó ella. Siempre, respondió Santiago, diciéndolo más en serio que cualquier otra palabra que hubiera pronunciado jamás. El horizonte de Monterrey brillaba bajo el sol poniente. Y Santiago Ramírez, soldado, empresario, esposo y protector, se preparó para cualquier batalla que tuviera por delante. Había aprendido por las malas que la paz es algo por lo que se lucha, no algo que se te regala. Y él era muy bueno luchando. Aquí es donde llega a su fin nuestra historia. Compartan su opinión en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutaron esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos veremos.